En este video escucharás una historia para aprender español. Luego verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras o frases de la historia que puede que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Sofía era una chica colombiana que soñaba con conocer España. Desde pequeña, le encantaba leer libros y ver películas sobre ese país, su cultura, su historia y su gente. Un día, decidió cumplir su sueño y compró un billete de avión para viajar a Madrid, la capital española. Llegó al aeropuerto de Barajas con mucha ilusión y nerviosismo. Tenía una maleta grande y una mochila pequeña. En la maleta llevaba su ropa, sus zapatos, sus libros y algunos recuerdos de Colombia. En la mochila llevaba su pasaporte, su dinero, su celular y una cámara de fotos. Sofía quería ver muchos lugares de España, no solo Madrid. Por eso, había planeado un viaje en tren por varias ciudades españolas. Su primera parada sería Barcelona, la ciudad más grande de Cataluña, una región al noreste de España. Allí quería ver la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla y el barrio gótico. Para ir a Barcelona, Sofía tenía que tomar un tren de alta velocidad llamado AVE. El AVE era un tren muy moderno, cómodo y rápido. Podía ir a más de 300 kilómetros por hora. El viaje desde Madrid a Barcelona duraba unas 3 horas. Sofía llegó a la estación de Atocha, donde salía el AVE. Era una estación muy grande y bonita, con un jardín tropical dentro. Sofía buscó su andén y su tren. Encontró su asiento y se sentó. Estaba muy emocionada por empezar su aventura. El tren salió puntualmente. Sofía miró por la ventana y vio el paisaje cambiar. Primero vio las afueras de Madrid, con sus edificios, sus calles y sus parques. Luego vio el campo, con sus campos de trigo, sus olivos y sus viñedos. Después vio las montañas, con sus picos nevados, sus bosques y sus lagos. Finalmente vio el mar, con su agua azul, sus playas y sus barcos. Sofía no estaba sola en el tren. Había muchas personas que viajaban con ella. Algunas eran españolas y otras eran extranjeras. Sofía era una chica muy sociable y curiosa. Le gustaba hablar con la gente y conocer sus historias y experiencias. Por eso, decidió hacer amigos en el tren. El primer amigo que hizo fue Juan, un chico español que estaba sentado a su lado. Juan era de Madrid y tenía 25 años. Era ingeniero y trabajaba en una empresa de tecnología. Iba a Barcelona por trabajo, tenía que asistir a una reunión importante. Sofía y Juan empezaron a hablar. Sofía le contó que era de Colombia y que estaba de vacaciones en España. Le dijo que le encantaba España y que quería ver muchas cosas. Juan le dijo que España era un país muy bonito y variado. Le recomendó algunos lugares para visitar y algunas comidas para probar. También le habló de su trabajo y de su familia. Sofía y Juan se llevaron muy bien. Se rieron mucho y se hicieron muchas preguntas. Sofía le preguntó a Juan si le gustaba el fútbol. Juan le dijo que sí, que era fanático del Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Sofía le dijo que ella también le gustaba el fútbol, pero que prefería el Barcelona, el rival del Real Madrid. Juan se sorprendió y se burló de ella. Sofía se defendió y le dijo que el Barcelona tenía a Messi, el mejor jugador del mundo. Juan y Sofía empezaron a discutir sobre el fútbol, pero de forma divertida y amistosa. El segundo amigo que hizo Sofía fue Anna, una chica francesa que estaba sentada detrás de ella. Anna era de París y tenía 22 años. Era estudiante de arte y estaba de intercambio en Barcelona. Iba a pasar un semestre en la Universidad de Barcelona, donde iba a estudiar pintura y escultura. Sofía y Anna se conocieron cuando Sofía se levantó para ir al baño. Anna le pidió que le cuidara su bolso, que estaba en el pasillo. Sofía le dijo que sí, que no había problema.
Cuando volvió, le devolvió el bolso y le dio las gracias. Ana le sonrió y le preguntó de dónde era. Sofía le dijo que era de Colombia y que estaba de turismo en España. Ana le dijo que era de Francia y que estaba de estudio en Barcelona. Sofía le dijo que le gustaba mucho el arte y que quería ver los museos de Barcelona. Ana le dijo que ella también le gustaba el arte y que quería aprender de los artistas españoles. Sofía y Ana empezaron a hablar sobre el arte. Sofía y Ana se entendieron muy bien. Se contaron muchas cosas y se mostraron sus fotos. Sofía le enseñó a Ana las fotos de Colombia, de su familia, de sus amigos y de sus lugares favoritos. Ana le enseñó a Sofía las fotos de Francia, de su novio, de su gato y de sus obras de arte. Sofía le dijo a Ana que le gustaban mucho sus pinturas y sus esculturas. Ana le dijo a Sofía que le gustaba mucho su país y su cultura. El tercer amigo que hizo Sofía fue Ali, un chico marroquí que estaba sentado delante de ella. Ali era de Casablanca y tenía 20 años. Era cocinero y trabajaba en un restaurante de Barcelona. Iba a visitar a su familia, que vivía en una ciudad cerca de Barcelona. Sofía y Ali se conocieron cuando Sofía sintió un olor muy rico. Era el olor de la comida que Ali había traído en una fiambrera. Sofía le preguntó a Ali qué era lo que estaba comiendo. Ali le dijo que era un plato típico de Marruecos, llamado cuscús. Le explicó que era una especie de sémola con verduras, carne y salsa. Le ofreció un poco a Sofía. Sofía aceptó y probó el cuscús. Le gustó mucho y le dijo a Ali que estaba delicioso. Ali le agradeció y le preguntó de dónde era. Sofía le dijo que era de Colombia y que estaba de viaje en España. Ali le dijo que era de Marruecos y que trabajaba en Barcelona. Sofía le dijo que le encantaba la comida y que quería aprender a cocinar. Ali le dijo que él era cocinero y que le podía enseñar algunas recetas. Sofía y Ali empezaron a hablar sobre la comida. Sofía y Ali se hicieron muy amigos. Se compartieron sus secretos y sus sueños. Sofía le confesó a Ali que quería ser escritora y que le gustaba inventar historias. Ali le confesó a Sofía que quería abrir su propio restaurante y que le gustaba experimentar con los sabores. Sofía le dijo a Ali que le parecía muy valiente y que le deseaba lo mejor. Ali le dijo a Sofía que le parecía muy creativa y que le quería leer sus historias. Así fue como Sofía hizo 3 amigos en el tren. Con Juan habló de España y de fútbol. Con Ana habló de arte y de Francia. Con Ali habló de comida y de Marruecos. Sofía se sintió muy feliz y agradecida. Pensó que el tren era un lugar mágico, donde podía conocer a personas maravillosas y aprender de sus vidas. Sofía se preguntó qué más le esperaba en su viaje por España. Estaba segura de que sería una experiencia inolvidable. Sofía estaba muy contenta en el tren. Había hecho 3 amigos, Juan, Ana y Ali. Con ellos había hablado de muchas cosas interesantes y divertidas. Había aprendido sobre España, Francia y Marruecos. Había probado el cuscús, un plato delicioso. Había visto fotos de arte, de fútbol y de países. Había compartido sus historias, sus experiencias y sus sueños. Pero el viaje no había terminado. Sofía todavía tenía tiempo para hacer más amigos. El tren era muy largo y tenía muchos vagones. En cada vagón había personas diferentes, con vidas diferentes. Sofía quería conocerlas a todas. Por eso, decidió pasear por el tren y hablar con más gente. El cuarto amigo que hizo Sofía fue Leo, un chico argentino que estaba sentado en el vagón de al lado. Leo era de Rosario y tenía 23 años. Era músico y tocaba la guitarra. Iba a Barcelona para dar un concierto en un bar. Sofía y Leo se conocieron cuando Sofía escuchó una música muy bonita. Era la música que Leo estaba tocando con su guitarra. Sofía se acercó a él y le dijo que le gustaba mucho su música. Leo le agradeció y le preguntó de dónde era. Sofía le dijo que era de Colombia y que estaba de paseo en España. Leo le dijo que era de Argentina y que estaba de gira en Europa. Sofía le dijo que le encantaba la música y que quería escuchar más. Leo le dijo que él le encantaba tocar y que le podía cantar algunas canciones.
Sofía y Leo empezaron a hablar sobre la música. Sofía y Leo se hicieron muy amigos. Se cantaron canciones y se contaron anécdotas. Sofía le cantó a Leo algunas canciones de Colombia, de Carlos Vives, de Shakira y de Juanes. Leo le cantó a Sofía algunas canciones de Argentina, de Soda Stereo, de Fito Páez y de Charly García. Sofía le dijo a Leo que le admiraba mucho y que le deseaba mucho éxito. Leo le dijo a Sofía que le parecía muy simpática y que le invitaba a su concierto. El quinto amigo que hizo Sofía fue Lena, una chica alemana que estaba sentada en el vagón de comedor. Lena era de Berlín y tenía 21 años. Era fotógrafa y viajaba por el mundo. Iba a Barcelona para hacer un reportaje sobre la ciudad. Sofía y Lena se conocieron cuando Sofía fue a comprar algo de comer. Vio que Lena estaba sentada en una mesa con una cámara de fotos muy grande. Sofía se sentó con ella y le preguntó si era fotógrafa. Lena le dijo que sí, que le gustaba capturar la belleza del mundo. Le preguntó a Sofía de dónde era. Sofía le dijo que era de Colombia y que estaba de visita en España. Lena le dijo que era de Alemania y que estaba de trabajo en Barcelona. Sofía le dijo que le fascinaba la fotografía y que quería ver sus fotos. Lena le dijo que ella le fascinaba viajar y que le podía mostrar sus fotos. Sofía y Lena empezaron a hablar sobre la fotografía. Sofía y Lena se hicieron muy amigas. Se enseñaron sus cámaras y se tomaron fotos. Sofía le mostró a Lena las fotos que había hecho en Madrid, de la Plaza Mayor, del Museo del Prado y del Palacio Real. Lena le mostró a Sofía las fotos que había hecho en otros países, de la Torre Eiffel, de la Estatua de la Libertad y de la Gran Muralla China. Sofía le dijo a Lena que le encantaban sus fotos y que le parecían muy profesionales. Lena le dijo a Sofía que le encantaba su país y que le parecía muy exótico. El sexto amigo que hizo Sofía fue Tom, un chico inglés que estaba sentado en el último vagón. Tom era de Londres y tenía 19 años. Era estudiante de informática y le gustaba programar. Iba a Barcelona para participar en un concurso de aplicaciones. Sofía y Tom se conocieron cuando Sofía llegó al final del tren. Vio que Tom estaba con su computadora, escribiendo algo. Sofía se sentó con él y le preguntó qué estaba haciendo. Tom le dijo que estaba programando una aplicación para el celular. Le preguntó a Sofía de dónde era. Sofía le dijo que era de Colombia y que estaba de turismo en España. Tom le dijo que era de Inglaterra y que estaba de competencia en Barcelona. Sofía le dijo que le interesaba la informática y que quería saber más. Tom le dijo que él le interesaba crear cosas y que le podía enseñar más. Sofía y Tom empezaron a hablar sobre la informática. Sofía y Tom se hicieron muy amigos. Se mostraron sus aplicaciones y se dieron consejos. Sofía le enseñó a Tom la aplicación que usaba para aprender idiomas, llamada Duolingo. Le dijo que le había ayudado mucho a mejorar su español. Tom le enseñó a Sofía la aplicación que había creado para jugar al ajedrez, llamada Chess Master. Le dijo que le había tomado mucho tiempo y esfuerzo. Sofía le dijo a Tom que le impresionaba mucho y que le quería probar su aplicación. Tom le dijo a Sofía que le parecía muy inteligente y que le quería ayudar con su español. Así fue como Sofía hizo 6 amigos en el tren. Con Leo habló de música y de Argentina. Con Lena habló de fotografía y de Alemania. Con Tom habló de informática y de Inglaterra. Sofía se sintió muy feliz y agradecida. Pensó que el tren era un lugar increíble, donde podía conocer a personas diferentes y aprender de sus mundos. Sofía se preguntó qué más le esperaba en su viaje por España. Estaba segura de que sería una experiencia maravillosa. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Cuál fue la primera parada de Sofía en su viaje en tren por España? Opción A, Madrid. Opción B, Barcelona. Opción C, Valencia. Pregunta 2. ¿Cuál fue la razón principal por la que Anna, la estudiante francesa, estaba en Barcelona? Opción A, estaba de vacaciones. Opción B, estaba de intercambio estudiantil.
Opción C. Estaba visitando a familiares. Pregunta 5. ¿Qué profesión tenía el amigo de Sofía que se llamaba Ali? Opción A. Ingeniero. Opción B. Cocinero. Opción C. Fotógrafo. Pregunta 4. ¿Cuál era el sueño de Ali, el amigo marroquí de Sofía? Opción A. Ser escritor. Opción B. Abrir su propio restaurante. Opción C. Ser fotógrafo. Pregunta 5. ¿Qué tipo de instrumento tocaba Leo, el músico argentino que Sofía conoció en el tren? Opción A. Violín. Opción B. Guitarra. Opción C. Piano. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.